Hola a todos y bienvenidos a la serie de webinars que estamos haciendo en la comunidad PPC con nuestros colaboradores. Hoy vamos a estar con Borja para hablar sobre los informes que presentamos a nuestros clientes, cómo darle valor a esos informes y cómo, cómo interpretarlos, ¿no? Cómo hacer que el cliente no los interprete, mejor dicho, por su cuenta, sino que entienda, ¿no? esos datos. Y bueno, vamos a estar viendo con Borja todo esto durante la sesión. Bien, os presento a Borja. Borja es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, máster en Publicidad Creativa, también ha hecho el máster de Google Ads, Programa Superior de Marketing Digital. Bueno, tiene certificaciones, no voy a leerlas, las tiene todas. Trabaja en publicidad online desde el año 2013, tiene su propia agencia, Adway, y está colaborando con nosotros en la comunidad PPC de Aprende con Darmon. Hola, ¿qué tal, Borja? Hola Enrique, ¿qué tal? Pues nada, aquí súper contento de estar compartiendo el webinar contigo y con todos vosotros. Y nada, sí, efectivamente tengo bastante formación, ya a veces no me cabe ponerla toda porque al final estoy en formación 24/7, ¿no? Porque al final el sector nuestro pues nos lo exige. Y nada, efectivamente hice la formación contigo hace años, que la recomiendo encarecidamente, no es porque esté aquí. Y eso, bueno, pues soy de Málaga, pero he estado bastantes años en Madrid trabajando, he pasado pues por diferentes agencias de publicidad, de medios, de agencias de marketing digital. Y bueno, dentro de todo este recorrido, de toda esta trayectoria, pues sí que había percibido, ¿no?, el tema de los informes, de cuando hay que hacer un reporting para clientes y mostrarles los resultados, pues sí que he visto que hay muchas, podríamos decir, carencias o formas, ¿no?, que de alguna manera no se hacen del todo correctas o que se podrían hacer informes aportando más valor del que muchas veces se aporta. Y bueno, y por ahí me vino un poco la idea, ¿no?, de aportar a ver si podemos aportar ese granito de arena, tanto para los alumnos como para las personas que puedan trabajar en diferentes agencias y departamentos de marketing digital, de ver cómo podemos ir un pasito más allá a la hora de elaborar los informes y bueno, y ahí cuando quieras pues comenzamos. Pues muy bien, Borja. Adelante, vamos a ver qué nos cuentas para ver cómo le damos un poquito de luz a esa parte que a veces es un poco la olvidada, ¿no? Hacemos todo el trabajo y después cuando lo tenemos que presentar no lo envolvemos bien el paquete, ¿no? No le ponemos bien el lazo, no. Sí, Hemos estado trabajando todo un mes y luego hemos fallado a lo mejor en el final. Venga, vamos. sí, también al final el tiempo es limitado, ¿no? Y es verdad que generar informes de valor pues requiere también de un análisis y de un tiempo bueno, que muchas veces pues no sacamos y lo dejamos para el final y al final pues tiramos de informes estándar con las típicas columnas de base y bueno, pero la idea es esa, ¿no? Es ir un poquito más allá. Así que nada, vamos a ver, bueno, rápidamente un repaso de lo que vamos a ver. Vamos a ver tipos de objetivos y de KPIs, ¿vale? Y de por qué es tan importante el tener claro los tipos de objetivos a la hora de generar un informe. ¿Qué rangos de fecha elegir a la hora de elaborar un informe? Que aquí ya veremos cómo vamos a ampliar. No es solo el elegir en la plataforma el día tal a día cual y darle a descargar, sino la importancia que tiene el elegir rangos diferentes, periodos diferentes de tiempo y de cómo eso cambia las referencias con las que se analizan los datos y bueno, ahondaremos un poquito en esto. Cómo aportar valor, ¿vale? Es decir, no limitarnos a descargar una tabla con un reporting, con un informe, con columnas y ya está, sino ir un paso más allá, como hemos dicho antes,
y acompañar esos datos, esos resultados, digamos, de un comentario, de un análisis cualitativo, ¿vale? No quedarnos en el dato cuantitativo, sino aportar un valor cualitativo de ese dato para el cliente, ¿no? Que al final es lo que más le interesa. Y luego acabaremos con una serie de recomendaciones en general, de tips y algunos consejos que podremos dar. Así que nada, empezamos. Tipo de objetivos y KPIs. A ver, cuando realmente queremos elaborar un informe, sacar un informe de resultados, realmente tenemos que preguntarnos qué es lo que queremos realmente trasladarle al cliente, ¿no? ¿Qué información realmente es la que queremos poner en ese informe? ¿Vale? Esto es importante porque, bueno, datos, métricas, KPIs, para poner en un informe hay infinitos. O sea, hay cientos de KPIs y, claro, cuáles ponemos y cuáles no ponemos es fundamental para elaborar ese informe. Y esto depende, pues, de los objetivos, ¿vale? Objetivos, ahora os pondré un ejemplo para que se entienda el concepto mejor, pero básicamente tenemos diferentes tipos de objetivos, ¿vale? Por un lado tenemos los objetivos de campaña, tenemos campañas enfocadas a conversión, campañas enfocadas a conseguir tráfico, alcance, reconocimiento de marca, etcétera, ¿no? Por otro lado tenemos los objetivos de marketing, ¿vale? Captar nuevos usuarios, aumentar visitas a la página web, aumentar las ventas, etcétera. Y luego, por otro lado, están los objetivos de negocio, los objetivos del cliente o de la empresa, como pueda ser, pues, aumentar la cartera de clientes, aumentar los ingresos de la empresa o reducir los costes, mejorar la rentabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, en función de estos tres bloques de objetivos, ¿vale? Nosotros tendremos que elegir qué métricas y qué informe creamos o no. Por ejemplo, si estamos creando una campaña con un objetivo que es alcance, pues si tenemos un objetivo que es alcance, significa que estamos intentando impactar a usuarios, cuanto más mejor, ¿no? En ese sentido, tendríamos que seleccionar la métrica de usuarios nuevos, ¿vale? Ahora veremos los diferentes KPIs, pero, por ejemplo, si una campaña va a alcance, pues sería muy interesante ahí introducir, como acabo de decir, la métrica de usuarios nuevos para poder mostrar, digamos, cuántos usuarios nuevos, digamos, estamos impactando con el anuncio. Si, por ejemplo, estamos creando una campaña de reconocimiento de marca, por poner otro ejemplo, pues ahí sería muy interesante también poner la métrica de frecuencia media por usuario. ¿Por qué? Porque lo que queremos es crear branding, crear reconocimiento de marca, estar en la mente del usuario. Con lo cual, ahí es importante saber o que el cliente sepa cuántas veces el usuario está viendo nuestro anuncio. Es el mismo usuario, ¿no? Entonces, por eso digo, en función de la campaña, en función del objetivo de negocio, en función de esta combinación de objetivos, elegiremos unas métricas en el informe u otras, ¿no? Entonces, es fundamental el tener esto muy claro a la hora de elaborar el informe. Yo creo que sería como el primer paso, ¿vale? Aquí, bueno, simplemente he puesto un ejemplo de lo que acabo de comentar, ¿no? He puesto el ejemplo con los usuarios únicos, con la frecuencia media. Podría poner otro ejemplo, por ejemplo, muchas veces estamos en una campaña en Facebook Ads, por ejemplo, que estamos comprando a CPM porque queremos generar reconocimiento de marca, impresiones, y sin embargo en el reporting, en las métricas ponemos el CPC. Pues bueno, obviamente, si es una campaña que va a CPM y que lo que buscamos son impresiones, ponerle al cliente la métrica de CPC en el informe, pues no la veo desde mi punto de vista, pues lo veo contraproducente porque va a tener un CPC muy caro, el cliente va a percibir que esa métrica es negativa y que está pagando muy caro por algo que realmente no es el objetivo de la campaña ni se está
destinando el coste a eso, ¿no? Entonces, es muy importante tener claros los objetivos y los KPIs que ponemos al cliente y los que no, ¿vale? Aquí he puesto cuidado con, ¿vale? Para daros unos cuantos tips, pues, de lo que he estado comentando. Por ejemplo, bueno, mostrar CPC en campañas de branding optimizada CPM, lo acabo de comentar. Usuarios, no incluir métricas de usuarios únicos, frecuencia media por usuario en campañas de alcance, lo acabo de comentar también, ¿vale? Otra cosa, por ejemplo, es que muchas veces nos focalizamos, a la hora de hacer un informe, nos focalizamos en únicamente incluir las métricas que competen a ese objetivo de campaña, ¿vale? Y muchas veces nos olvidamos de incluir métricas indirectas, ¿vale? Y aquí pongo el ejemplo, no incluir acciones ganadas en campañas de YouTube, objetivos indirectos. ¿Qué quiero decir con esto? A lo mejor tenemos una campaña en YouTube que la tenemos, nuestro objetivo es conseguir ventas o conseguir alcance o branding. Tenemos un discovery o cualquier otro tipo de anuncio y a la hora de elaborar el informe nos centramos, pues si por ejemplo vamos a conversión, nos centramos en poner el volumen de conversiones, ¿no? La cantidad de conversiones. Sin embargo, ese coste que ha sido destinado a esa campaña, que ha conseguido X conversiones, también ha generado a lo mejor X número de me gustas, de interacciones, ha conseguido X número de suscriptores, ¿vale? Entonces, es importante también, aunque el objetivo principal sea conversión, si con ese coste hemos generado otro tipo de objetivos y de ganancias, pues es importante también tenerlas en cuenta e incluirlas en el informe, porque así el cliente tiene una visión más global y no va a juzgar solamente ese coste en función de los objetivos principales, sino de todos los objetivos y de todo lo que ha aportado esa campaña, ya sea directo o indirecto, ¿no? Entonces, creo que también es importante. Y bueno, pues por poner otro ejemplo, pues en una campaña de display, por ejemplo, pues quizás la cuota de impresiones perdidas por ranking no sea tan importante como en una campaña de búsqueda. Porque en la red de display tenemos que entender que es una red mucho más abierta, donde se pierden muchas más subastas y tener una cuota de impresiones perdida es normal o más normal de lo que pueda ser a lo mejor en una campaña de búsqueda. Entonces, o no lo incluimos o tenemos que saber cuándo incluirla y saber que si es una campaña de búsqueda, a lo mejor esta métrica tiene sentido, pero si es de display, a lo mejor tiene sentido no incluirla. O si la incluimos, acompañarla con algún comentario que explique esto, ¿no? Que ahora veremos más adelante cómo hacer comentarios cualitativos sobre los datos. Y nada, bueno, estos son una serie de tips, cuidado con, podría haber puesto otros tantos, pero bueno, estos son así los más generales o básicos. Seguimos. ¿Vale? Bueno, ¿qué rango de fechas elegir? Bueno, es importante, aquí pongo, ¿no? Importante saber poner en contexto los resultados y ofrecer una visión comparativa de los datos con rango de fecha adecuado. ¿Qué significa esto? A ver, informes, podemos elaborar muchos. Podemos elaborar informes semanales, podemos elaborar informes mensuales, informes anuales, trimestrales, etcétera. Entonces, es importante, si por ejemplo estamos haciendo un informe semanal, ¿vale? Cada semana le reportamos al cliente los datos, los resultados de las campañas. Es importante, por ejemplo, compararlo siempre con el mismo rango de fecha anterior. Es decir, si estamos reportando un informe de una semana, pues es importante comparar ese informe con la semana anterior, por ejemplo, ¿vale? Si estamos aportando un informe mensual, por ejemplo, de abril, pues es importante reportarlo o compararlo siempre con el mes anterior, ¿vale? Incluso con el año anterior, no solo con el mes anterior, que ahora veremos esto más adelante.
Lo mismo con los años, ¿no? Si estamos haciendo un cierre anual y estamos presentando al cliente un informe del año 2020, pues es interesante compararlo con el año 2019. O sea, es interesante siempre que presentamos un informe tener referencias temporales y referencias con las que se está comparando ese informe, porque el informe por sí solo, bueno, sí, tengo 100 conversiones, pero ¿con respecto a qué? ¿Cómo vamos con respecto al mes anterior? ¿Cómo va este año con respecto al año anterior? Entonces, es muy importante a la hora de generar los informes tener las comparativas temporales, digamos, coherentes, ¿no? Correctas. Tampoco vale comparar medio mes con un mes o 30 días con 15 días, ¿no? Siempre hay que tener un rango temporal correcto, ¿no? Que sea proporcional. Aquí pongo, ¿no? Desglosar cada periodo con su categoría temporal anterior. Es un poco lo que he estado explicando. E incluso, por ejemplo, también es interesante, si tenemos un reporting semanal, no solo dar el dato global de esa semana, sino a lo mejor desglosarlo por los días de esa semana, ¿vale? Es decir, esta semana tenemos un CPL de X, de 100, pero el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo ha sido este, y así también se ve un poco, se puede comparar y además se ve el evolutivo, ¿no? Esto se ve mejor a lo mejor en informes mensuales, ¿no? Un informe mensual, pues semana 1, no solo damos el dato del informe global de ese mes, sino que lo desglosamos por semanas. Y si el informe es anual, podemos hacer un desglose por meses, ¿vale? Te presento el número de conversiones, el número de CPL, etcétera, el CTR anual y además te voy a mostrar el enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, etcétera, y de ahí podemos sacar comparativas por meses, ver la evolución, cómo ha ido, digamos, evolucionando esa métrica que estamos analizando en ese momento. Entonces, eso, no quedarnos solamente con, pues si te presento el informe semanal o anual, sino compararlo con las referencias anteriores, desglosarlo, etcétera, ¿no? Entonces, esto también creo que es bastante importante. Combinar los benchmarks, bueno, un poco lo que he estado comentando también, hacer diferentes rangos de fechas, ¿vale? Es un poco lo que hemos estado viendo. Bueno, aquí voy a pasar estas diapositivas para no abrumaros, ¿vale? En un principio pensaba comentarlas, pero me voy a centrar en la última, que está aquí, ¿vale? Para que veamos un poco más aterrizado lo que estamos comentando, ¿vale? Por ejemplo, si os fijáis en este informe, está un poco hecho de una manera más rudimentaria en Excel para que se entienda un poco mejor y se pueda ver los conceptos, ¿vale? Aquí tenemos, si veis arriba, del 1 al 30 de mayo, con respecto al 1, o mejor dicho, del 1 al 30 de junio con respecto del 1 al 30 de mayo, ¿no? Es decir, comparando junio con mayo. Y aquí, pues si veis, por un lado se desglosa no solo el junio con el mes anterior, con mayo, sino que además lo desglosamos del año de 2019 con respecto a 2020. Es decir, junio de 2019 con respecto a mayo de 2019, etcétera, ¿no? Entonces, hacemos el cruce comparativo. Por otro lado, como hemos comentado antes, la importancia de los objetivos, vemos que no damos el dato global de mayo, sino que dentro de mayo y dentro de 2019, ¿vale? Vemos aquí que tenemos genéricas y marcas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un CTR de una campaña con palabras clave genéricas es muy diferente a un CTR con palabras clave de marca. Obviamente, una campaña de marca va a tener un CTR mucho más alto que campañas que tienen un CTR genérico. Entonces, también es importante, en función del objetivo de la campaña, hacer el desglose de la métrica por objetivos, ¿vale? Entonces, pues aquí es un claro ejemplo, ¿no? Estamos viendo un informe desglosado, tanto por mes anterior, comparado con el año, comparando las diferentes métricas y además comparándolo en función del objetivo de la campaña, ya sea genérica, marca,
Bueno, grado máster es un ejemplo de formación. Entonces, bueno, era un poco para aterrizar un poco lo que hemos estado comentando anteriormente, ¿vale? Seguimos. Vale, aquí he querido poner también un informe más sencillito, ¿vale? Para explicaros un poco lo que hemos estado hablando. Imaginaros, ¿vale? Si os fijáis en la pantalla, vemos arriba que están, digamos, los indicadores de referencia de enero a mayo de 2020, ¿vale? Si os fijáis, abajo, imaginaos que estamos analizando mayo, que estamos reportando al cliente el mes de mayo, ¿vale? Concretamente el CPL, ¿vale? Vemos la columna CPL, línea mayo, vemos que tiene un CPL de 26 euros, ¿vale? Claro, nosotros podíamos reportarle al cliente directamente el CPL de mayo, 26 euros, muy bien. Y nos quedamos ahí y estamos haciendo, pues bueno, pues un reporting sin mucho valor, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues vamos a ver aquí más adelante cómo aportar valor, ¿vale? A ese dato, ¿no? A ese CPL de mayo. ¿Qué sería un informe sin valor? Pues como hemos dicho, ¿no? El CPL que hemos obtenido en el mes de mayo es de 26 euros. El coste ha sido de 1.900 con un total de 74 conversiones, ¿vale? Esto lo vemos aquí. Esto realmente el cliente, esto le aporta bien poco, porque esto realmente el cliente ya lo está viendo en la tabla. O sea, realmente para eso no necesita el cliente de nosotros. Aquí, digamos, es un reporting más cuantitativo. Es decir, le mostramos el dato y le informamos del dato, ¿vale? Cuantificamos, punto. Pero aquí realmente hay poco valor. Entonces, ¿qué sería un informe de valor, por así decirlo? Vale, pues como vemos aquí, podemos decir el CPL obtenido en el mes de mayo es de 26 euros, ¿vale? Eso lo vemos. 6 euros más que el mes anterior. Es decir, ya le estamos diciendo al cliente, oye, en mayo hemos tenido 26 euros de CPL, que con respecto al mes anterior es un aumento de 6 euros. Pero realmente esto también lo ve el cliente. Esto tampoco es ir mucho más allá, ¿no? Entonces, vamos más allá y le decimos, esto supone un aumento del 30% con respecto a abril, ¿vale? Es decir, ya no solo le estamos diciendo que el CPL de mayo es de 26 euros, sino que le decimos que eso supone un aumento de 6 euros y que esos 6 euros, además, representan un aumento del 30% con respecto a abril, ¿vale? Entonces, aquí también es importante, a la hora de hacer un reporting, que sepamos manejar el dato, tanto el dato bruto, por así decirlo, como en el porcentaje, ¿vale? Porque no es lo mismo decir 6 euros que decir un 30% más, ¿vale? Entonces, esta información o esta forma de expresar el CPL, pues ya al cliente le aporta una visión mucho más rica del dato que le estamos mostrando en la tabla, ¿vale? Entonces, siempre es bueno acompañar las tablas y los informes con este tipo de comentarios, ¿vale? Seguimos. Analizamos, ¿no? No obstante, observamos que a pesar del leve aumento del 6%, sería del 30%, aquí me he equivocado, de 6 euros, seguimos estando en valores promedios con respecto al CPL medio acumulado en lo que va de año. ¿Qué significa esto? Bueno, pues le estamos diciendo al cliente, oye, en mayo tenemos un CPL de 26 euros, pero si os fijáis abajo en el total, la fila negra, pone 26, 26 es el promedio, es decir, el CPL de enero, el CPL de febrero, el CPL de marzo, de abril y de mayo, en promedio el CPL está en 26 euros. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que aunque hayamos tenido un CPL un poquito más caro en mayo, seguimos estando dentro del CPL promedio de todo el acumulado de año, ¿vale? De esta manera que conseguimos, bueno, pues que un dato que aparentemente empieza o parece ser negativo porque tiene una subida, bueno, pues lo estamos poniendo en un contexto más global porque le estamos dando la referencia acumulativa del año. De ahí de lo que hablábamos antes de las fechas. ¿Cómo manejamos el dato que le presentamos al cliente? Bueno, pues si en este caso en mayo el CPL es un dato más negativo,
Sí, es más negativo si lo comparamos con abril, pero a lo mejor si lo comparamos con el acumulativo del año, el CPL sigue estando ahí en línea. Entonces, darle esa visión, manejar esos rangos de fecha para dar diferentes ángulos del dato, hace que también podamos defender un dato negativo de cara al cliente, ¿no? Entonces, es importante que tengamos esta visión y este manejo, ¿vale? Igualmente, al final pongo, y con respecto al CPL del año anterior, situado en un 30%, seguimos manteniendo una mejora del 13%. Es decir, si lo comparamos, el CPL de mayo de 26 euros, con el benchmark de arriba, es decir, con el CPL del año anterior, vemos que el año anterior está en 30, con lo cual le estamos diciendo al cliente, sí, hemos subido el CPL un poquito en mayo, pero que sepas que con respecto al año pasado todavía lo estamos mejorando, ¿vale? En un 13% o en 4 euros, se puede ver también. Entonces, es lo que hemos estado comentando, ¿no? Al final es tener esa habilidad de cómo manejamos los puntos de vista, las referencias con las que comparamos los datos para dar un comentario de valor y defender, digamos, también nosotros como agencia o como profesionales, defender un poco ese dato, ¿no? Y que el cliente no solo se limite a verlo y a dejar a su libre interpretación, sino a pues, darle nosotros ya masticado, digamos, la situación. Eso es fundamental que lo controlemos nosotros, ¿no? Bueno, vale, seguimos, ¿no? Esto está muy bien, pero todavía vamos a ir más allá. En ese mismo informe ya le hemos dicho y le hemos puesto el contexto de que el CPL es de 26 euros en mayo. Ya he entendido por qué, lo hemos comparado con el acumulativo, con el año anterior, etcétera, lo hemos defendido. Ahora vamos más allá, le decimos el motivo. Oye, mira, el CPL es de 26 euros. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en la inversión, ¿vale? Vemos que la inversión es de 1.900 euros. La inversión es de 1.900 euros, que es la misma inversión o el mismo coste que hemos tenido el mes anterior. Sin embargo, las conversiones han bajado, ¿vale? Tenemos 74 conversiones con respecto a 94. Es decir, a mismo coste hemos tenido menos conversiones, con lo cual el coste por cada conversión ha aumentado, ¿vale? Entonces, ya no solo le damos el dato, sino además le explicamos el motivo, por qué ha sucedido esto, ¿vale? Esto para el cliente es fundamental, porque entiende que detrás hay personas que, digamos, controlan lo que está pasando. No solo te lo informo, sino que además sé por qué está pasando. Y como sé por qué está pasando, sé cómo solucionarlo, ¿vale? Entonces, esto también le da tranquilidad al cliente. Oye, tranquilo, que sé por qué pasa esto y además te voy a decir cómo solucionarlo, ¿no? Entonces, pues para esta semana vamos a trabajar en bajar ese CPL, bueno, pues reduciendo los costes, todos aquellos indicativos que hacen que el CPL pueda bajar, mejorando la tasa de conversión, bajando el CPC, aumentando el volumen de conversión, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, esta es un poco, ¿no?, la forma desde mi punto de vista, ¿no?, de cómo habría que complementar las tablas y los informes de resultados con este tipo de comentarios cualitativos, ¿vale? Seguimos. Bueno, esto era un poco todo, por así decirlo. Esto es muy subjetivo, ¿vale? Al final, de los informes, es lo que comento, ¿no? Métricas hay cientos, he puesto ejemplos, podría haber puesto ejemplos completamente diferentes. Este mismo comentario cualitativo que hemos puesto de ejemplo para el CPL, en el mismo informe se puede hacer de otro tipo de métricas. Podemos hacer exactamente lo mismo con el CTR, con el CPC. O sea, es decir, no quedaros con que en un informe solamente hay que poner analizar una métrica. Esto ha sido coger un esbozo a modo de ejemplo, pero realmente el informe cualitativo se puede extender porque luego podemos cruzar métricas entre sí, sacar de ahí nuevas conclusiones, o sea, puede ser inabarcable. Por eso es importante saber qué objetivos tenemos, qué métricas vamos a seleccionar y analizarlas, ¿no? Ni más ni menos, porque al final los clientes también hay que darle la información justa y necesaria, ¿vale? Porque los clientes a lo mejor tampoco
controlan o saben tanto y darle demasiado dato puede hacer que se desvíe, que no lo comprenda, que se abrume, que se alerte. Entonces, también hay que saber dar la información justa y necesaria, ¿no?, dentro de los informes. Vamos a acabar con una serie de recomendaciones, ¿vale? No sé si he comentado ya alguna, porque, bueno, yo la verdad es que voy improvisando, no tengo ningún tipo de guión. Lo mismo si hago este webinar mañana me sale de otra manera. Pero bueno, si es interesante y demás, pues podemos seguir con aportando nuevas visiones de informe. Mira, sí, una cosa que pongo aquí, por ejemplo, incluir conversiones indirectas. Bueno, esto lo he comentado antes, ¿no? Conversiones ganadas de otro objetivo. Es eso. Voy a poner un ejemplo. Yo en una agencia en la que estuve trabajando teníamos una campaña, teníamos diferentes campañas, cada una destinada a diferentes objetivos, ¿vale? Era concretamente una empresa de automoción y teníamos campañas destinadas a conseguir test drive, ¿no? Pruebas del coche, ¿no?, en concreto. Luego teníamos otras campañas destinadas, por ejemplo, a descargar el catálogo del vehículo en la web, ¿no? Entonces, teníamos diferentes campañas con diferentes objetivos. ¿Qué pasa? Pues que el report de cara al cliente estaba enfocado por objetivos, es decir, de la campaña enfocada a conseguir test drive, ¿vale? Solamente reportábamos el objetivo test drive, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que concretamente en un mes me di cuenta de que la campaña enfocada a conseguir test drive estaba consiguiendo más descargas de catálogo que la campaña destinada a descargas de catálogo. ¿Qué pasa? Que si las descargas de catálogo solo se reportan por campañas, pues la campaña de test drive, en ese sentido, parecería que todo el coste que se ha destinado a la campaña de test drive no ha valido para nada, porque ha conseguido poco test drive. Sin embargo, indirectamente ha conseguido un montón de objetivos de otro tipo de objetivos. Aunque nuestro objetivo de campaña fuese uno, la campaña luego ha conseguido otro objetivo. Entonces, es muy importante que no desglosemos únicamente resultados por campaña, sino que tengamos una visión más global y tengamos en cuenta que hay campañas que generan objetivos indirectos y que ese coste, oye, pues ese coste también ha conseguido ese objetivo indirecto, aunque no sea el que tú buscabas, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante también que esto el cliente lo sepa y no reducir solamente la visión al objetivo concreto, porque al final, pues bueno, el CPA y los volúmenes de conversiones y demás varía, si lo incluyes o no los incluyes, y muchos pueden quedar ahí en el limbo cuando realmente estás teniendo muchas más conversiones de las que realmente parece. Bueno, tener una visión global en cuanto a los resultados, sí, aquí lo que quiero deciros es que, por ejemplo, el cliente al final tiene un negocio, tiene una empresa y busca objetivos. Muchas veces le da igual que las ventas le vengan por un canal de social, por una campaña de search o por una campaña de display de programática o en la red de display de Google, etcétera. Entonces, muchas veces, si solamente reportamos objetivos por canales, ya no solo por campaña, como hemos visto antes, sino solamente por canales, es decir, la cuenta de search y luego, por otro lado, la cuenta de social ads. Y luego, por otro lado, ¿qué puede pasar aquí? Pues que a lo mejor, si tú solo reportas por canales, a lo mejor un canal ha reducido su porcentaje de su volumen de conversiones, sin embargo, otro canal los ha aumentado y en el cómputo global tu mes es positivo, ¿vale? Tú realmente has conseguido mejorar el volumen de conversiones, aunque algún canal concreto haya caído. Entonces, es importante, cuando presentamos los informes, también dar una visión global de toda la red, digamos, que tenemos, ¿vale? Si tenemos campañas en social, campañas en YouTube, campañas en search, también sacar un acumulado global, ¿vale? Porque al final al cliente le interesa cómo va, ¿no? No tanto por canales, a lo mejor por canales nos interesa más a nosotros como agencia o como gestores, ¿no? Y bueno, un poco relacionado con esto, mostrar la asistencia por canales, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, también en otro caso, en la red de display, ¿no? La red de display, por ejemplo,
tenía muchas menos conversiones que la red de búsqueda. Sin embargo, como estábamos traficando las campañas con el ad server de Google, de Google Marketing Platform, ¿vale? De la red de... se me ha olvidado ahora el nombre, lo siento. Se me ha olvidado, disculpadme. Bueno, el caso es que la red de display, ¿vale? No conseguía conversiones por ella misma, ¿vale? O sea, el coste destinado a la red de display no conseguía muchas conversiones. Sin embargo, si sacamos el report, si sacamos la métrica de conversiones asistidas por canales, ¿vale? Nos dábamos cuenta que la campaña de search había aumentado mucho su volumen de conversiones porque había sido asistido por las campañas de display. Entonces, claro, si al cliente solamente le reportas el resultado de display, va a decir, estoy gastando el dinero para nada. En cambio, si le incluyes la métrica de conversiones asistidas, le estás diciendo, oye, este dinero que estamos destinando a display está viendo sus frutos en search, ¿vale? Entonces, es muy importante eso, ¿no? El darle la visión, tanto por objetivo entre campañas, por canales, conversiones asistidas, etcétera. Entonces, bueno, son pequeñas recomendaciones, pequeños tips para que tengamos en cuenta a la hora de elaborar los informes, ¿no? Y no quedarnos solamente con ese informe estándar de CPC, CTR, coste, conversiones, coste por conversión y ROAS, si es shopping como mucho, sino, bueno, pues eso, que vayamos un poquito más allá, que sepamos cómo darle valor cualitativo y bueno, era un poco el objetivo de este webinar. Yo, por mi parte, Enrique, ya lo dejamos aquí. Podríamos seguir hablando, pero al final creo que he transmitido lo que quería. Sí, ha estado realmente interesante bueno, pues el darle importancia, ¿no? A esa parte tan olvidada que a veces, bueno, pues también puede por la falta de tiempo, ¿no? También depende, ¿no? Del estado del proyecto. Hay proyectos ya a veces que el cliente lo único que quiere saber es que se vende más, que tiene mucho trabajo y llega un momento en que les mandas informes y es que ni los miras, ¿no? Eso para mí siempre es un buen síntoma cuando ya no quieren saber de los informes, es que la cosa va bien, ¿no? Cuando se destripa mucho el informe es que no tienen trabajo suficiente, ¿no? Cuando estás muy cargado de trabajo ya los informes parece que pasan a un segundo lugar, ¿no? Bueno, Sí. tenéis abierto el chat por si queréis hacer alguna pregunta relacionada con todo esto a Borja. Sí, Campaign Manager era el ad server de Google que no recordaba el nombre antes, ¿vale? Disculpadme. Con Campaign Manager lo bueno que tiene es que se trafican diferentes canales y puedes asociar la conversión y los modelos de atribución entre canales, ¿no? Esto quizás es algo más complejo de la red de Google Marketing Platform, pero bueno, si trabajáis en agencia de medios, en agencias grandes, seguramente lo veréis y es muy importante para eso, ¿no? Para poder hacer atribuciones entre canales. Y bueno, era el ad server de Google, Campaign Manager. No sé si hay preguntas. No hay preguntas por el chat. Dejamos unos segundos a ver si alguien que suele pasar, ¿vale? Cuando dices, bueno, pues ya nos despedimos porque no hay preguntas. Entonces vienen todas de golpe. Perfecto. Pues nada, el decir que si hay alguna pregunta más adelante o alguien a la hora de elaborar algún informe tiene alguna duda o necesita saber alguna fórmula o cualquier cosa, estamos por el foro. Que se suscriban y nos sigan y nada, que muchas gracias por el ratito, por la oportunidad y nos vemos por la comunidad. Bien, aquí se va animando el chat, que es lo que suele pasar. Y Marga dice, qué interesante, Borja. Te añado otro tip. Añadir el contexto de la situación temporal. Es Black Friday, rebajas, una pandemia. Parece una tontería, pero cuando se ve un informe de hace los clientes lo olvidan y te vuelven loco, recordando porque es una métrica subió. Ojo. Eso es totalmente cierto. Yo ahora mismo estoy
en un periodo, bueno, todos estamos en un periodo en el que comparamos lo que está sucediendo ahora con lo que sucedió el año pasado, que es, este fue el primer mes, así un poco, bueno, este no, este ya viene siendo el segundo, el tercero de pandemia comparado con el año pasado, ¿no? Claro. Bueno, yo tengo algunos clientes donde hubo un incremento en las ventas muy grande, claro. Este año tratar de vender solamente lo mismo nos está costando más inversión de la que hacíamos el año pasado. Claro. Pero es un éxito para mí tratar de este año vender lo mismo que el año pasado, aunque tengas que invertir más, porque, bueno, muchos negocios vendieron más, pero por una situación muy, muy determinada, ¿no? Y al final es un poco, seguimos hablando de lo mismo, ¿no? De los datos, de entenderlos. O sea, si tú comparas con el año pasado y dices, bueno, pues estoy teniendo que invertir más para vender lo mismo. Eso sería la mala interpretación, como bien has comentado, pero el lado positivo sería, jolín, estoy vendiendo lo mismo o un poquito más que una Total. situación que fue totalmente excepcional. O sea, aunque hayas tenido que invertir más para vender lo mismo, pues sigue siendo un éxito porque quiere decir que estás manteniendo ventas, ¿no? Entonces, Claro. Sí, de hecho, lo que he comentado antes de el comparar con el año anterior, es decir, tú estás comparando mayo o un trimestre, pero además es interesante no solo compararlo con el trimestre anterior, sino con el mismo trimestre del año anterior. Es decir, claro, si comparamos febrero, no solo compararlo con enero, sino con febrero del año pasado, porque como bien dice Marga y acabáis de comentar, la estacionalidad y cada mes es diferente y entonces comparar un mes con otro no puede no ser justo. En cambio, por eso es bueno sacar también el punto de vista de no solo el mes anterior, sino el año anterior, etcétera, ¿no? Para precisamente el salvar el tener, digamos, que sea proporcional, que sea coherente, ¿vale? Porque obviamente, si es un negocio, por ejemplo, de alquileres, pues seguramente el mes de mayo y junio sea mucho mejor que el mes de abril, marzo. Entonces, no solo vale compararlo con el mes anterior, sino con cómo estábamos en mayo y junio del año anterior, ¿no? Precisamente para salvar lo que dice Marga. Sí, sí, totalmente de acuerdo. bien, pues ahora sí que ya lo dejamos. Ha estado, bueno, estoy leyendo un poco el chat, muy chulo, súper interesante, muy útil. Bueno, pues creo que hemos cumplido la misión, Borja, de Genial. dar un poco de luz, ¿no? Y un poco, pues bueno, a veces sí, hay cosas que te las imaginas, que sí, que las piensas, pero siempre es bueno escuchárselas a otros para decir, sí, pues es cierto, es verdad, y tengo que darle más importancia, ¿no? A eso que a lo mejor estaba en mi cabeza, pero bueno, Sí, no, recordatorio. y no solo ya pensando de cara al cliente, ¿no? Sino también nosotros mismos como gestores, el poder aportar valor a un informe nos hace marcar la diferencia con respecto a otros gestores, ¿no? Porque al final el dato está ahí, ¿no? Las tablas es muy fácil darle a imprimir, pero darle un análisis con valor es lo que al final se espera de nosotros, ¿no? Entonces, bueno. Venga, pues nos vemos por la comunidad. Muchas gracias, Borja, Muy y bien. hasta el siguiente webinar. Chao. Venga, muchas gracias. Chao.